Una de las mayores diferencias, si no la mayor, entre la conducción de un coche y una moto es que tu cuerpo, tus movimientos sobre la moto influyen en el comportamiento y mucho, para bien y también para mal. Hoy lo vamos a explicar con nuestra amiga, la pizarra hermética. Vs a todos los moteros y motoristas. No hace falta que ruedes en circuito o en una moto deportiva para que sepas cómo debes moverte encima de la moto. Ojo, que hay algunos que sobreactúan. Yo he visto vídeos en TikTok de conductores de moto, van despacísimo y tumban un montón. Tumban, se inclinan, se hacen por unas posiciones absurdas. Bueno, risas aparte, ojo, que esto es un peligro. Evidentemente, está claro que no es lo mismo una moto deportiva que una custom, no es lo mismo una naked o una moto de turismo, bueno, están más próximas. No es lo mismo el circuito que la carretera o no es lo mismo el asfalto que la tierra. Por eso hoy nos vamos a centrar en el asfalto y en la carretera abierta. Si os interesa el tema, podemos hacer un vídeo igual que este, en circuito, cómo hay que moverse en una moto en circuito o cómo hay que moverse en una moto cuando practicas off-road. Si os apetece, nos lo decís. Y muchos os preguntaréis, bueno Máximo, ¿y qué pasa si vamos con pasajero? Bueno, si vais con pasajero, os olvidáis. Si vais con pasajero, no hay que moverse. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que lleváis un pasajero que no es el habitual, llegas a una curva y de repente tú te descuelgas. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar tres cosas. La primera, que se sorprenda diciendo, ¿qué hace este? Está loco. Y él no haga nada. Bueno, pensará que estás loco, pero es la mejor opción. La segunda, que tu pasajero o pasajera te vea y quiera hacer lo mismo. A lo mejor incluso más, y tú no cuentas con ello, y va a influir en tu trayectoria. Al final del vídeo os cuento una anécdota que tuve con una pasajera muy motivada. Y la tercera, la peor opción, que el pasajero ve que tú te tumbas y quiera compensar. Os reiréis, pero esto pasa. Es que de hecho un amigo mío que compró una moto y salió a dar una vuelta con su madre, en una curva que había muy cerrada, se cayeron. Y dijo, mamá, ¿qué haces? Dice, hombre, es que he visto que tú te ibas para un lado y yo he querido compensar y irme para el otro. Así que con pasajero mejor nos olvidamos. Puede haber excepciones si hay mucha confianza, mucha coordinación, mucha costumbre de ir juntos, incluso estáis comunicados porque podéis hablar a los dos y en ese caso pues podéis hacer pequeños movimientos adelante y atrás para compensar aceleraciones o frenada, pero en cualquier caso poca cosa. Porque recordad, yo en esto soy muy pesado. Cuando bajo un pasajero, lo que hay que hacer son dos cosas. Una, bajar el ritmo todo lo que sea necesario. Y dos, conducir pero muy suave. En aceleración, en frenada y también en curva. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Bueno, perdonad el chiste malo. Pero vamos a ver los 4 casos en los que nos podemos encontrar, que sería velocidad estabilizada, ni aceleramos, ni frenamos, ni giramos, frenada, aceleración y paso por curva. Vamos allá. En este caso no vamos a necesitar pizarra hermética, sino un poquito de sentido común. Bueno, y también hay que saber que hay motos que ya te marcan la posición, porque os voy a poner 2 ejemplos extremos. En una moto muy deportiva, con los manillares muy bajos, vas a tener que ir hacia adelante y soportando bastante peso en las muñecas. En el caso opuesto, una custom, sobre todo si tienes manillar alto, o le has puesto tú uno de esos manillares así, como el DC Rider, en ese caso tus manos no van a soportar ningún peso y todo tu peso del tronco para arriba va a recaer en tus posaderas. En los demás casos, en aquellas motos que te permitan un cierto margen, tu peso, en ese caso, se va a repartir en 3 partes. En tus brazos, en tus manos, en tus muñecas, en tu trasero y en tus pies. Vamos a ver cada caso. En esta situación de velocidad de crucero, tus pies soportan únicamente el peso de tus piernas. Porque si quisieras que soportasen más, tendrías que ir forzando los músculos de las piernas. Esto lo harás en otros casos. Hay motos, sobre todo en off-road, que se conducen de pie, pero lo normal en una moto normal por carretera es que tus pies van a soportar únicamente el peso de tus piernas. Si vas muy recto y todo el peso del tronco y la cabeza y los brazos recaen en tu trasero, pues te va a pasar factura. Lo normal es ir inclinado un poco hacia adelante para repartir algo de peso sobre las manos. ¿Cuánto? Bueno, pues esto depende de la moto que tengas
de tu estilo de conducción y de tus gustos. Yo tengo un truco para motos, sobre todo que tienen poco o casi ningún carenado. Lo que hago es cargar peso en las manos que compensen la fuerza que hace el viento en el pecho, de forma que realmente casi en las manos no llevas peso, pero sí estás aliviando un poco el peso que descansa en tu trasero. Bueno, este es mi truco personal, particular, pero yo creo que, como te digo, en este caso sí que es bueno que haya una parte de peso que recaiga en tus manos, no todo en tu trasero, pero es un equilibrio que poco a poco debes encontrar tú mismo. Llegamos a la frenada. Bueno, ahí la idea es muy sencilla. ¿Qué pasa cuando frenas en una moto? Bueno, cuando frenas una moto, lo que pasa es que el peso se va hacia adelante, por eso la moto tiene dos discos atrás, incluso esta de juguete y un disco más pequeño detrás. Dos discos delante, perdón. El peso se va hacia adelante. Lo que tú debes hacer es tratar, este señor es un poco rígido, echar el peso lo más posible hacia atrás para compensar. Como os he dicho, haremos un vídeo de off-road, pero en este caso me viene muy bien como ejemplo, porque si os fijáis en el motocross o en el enduro, cuando frenan los pilotos es que estiran los brazos y las piernas y se sientan, desplazan todo el peso atrás, prácticamente hasta sentarse en el límite del asiento, a veces hasta en el guardabarros trasero. En una moto de carretera no hace falta llegar a tanto. Basta con que estires los brazos, que además, si os fijáis, por ejemplo, en la carrera de circuito, hacen eso porque además ellos mismos sirven como freno dinámico. Y si puedes desplazarte hacia atrás tu trasero, pues lo más posible. Hay motos incluso deportivas, que tienen un tope. Bueno, pues asegúrate de que estás llegando a ese tope. En aceleración, ¿qué pasa? Lo mismo, exactamente lo mismo, solo que al revés. Al acelerar, se comprime la suspensión trasera, el peso se va hacia detrás, bueno, incluso si aceleramos mucho, como este policía, que es un poco salvaje, pues puede llegar a hacer caballitos. Es decir, absolutamente todo el peso, o gran parte del peso, sin hacer un caballito, se va hacia la rueda posterior. Como te digo, te tienes que echar lo más adelante posible, en este caso haces tope con el depósito. Yo recuerdo la declaración de un piloto, que no tengo muy claro cuál era, así que no lo voy a decir, que se quejaba de que en la subida de la rampa Pegaso, en el Jarama, la rampa Pegaso es una curva rápida en subida que aceleras muy fuerte. Decía que es que la moto, es verdad, incluso en la mía, tiende a hacer caballitos y levantarse, y claro, pierde la dirección y te abres. Tenía que cargar, tenía que subirse, tenía que exagerar cargar el peso adelante. Bueno, eso evidentemente en un circuito de competición es más exagerado, pero incluso una moto de carretera sí que es bueno que cuando aceleres eches el peso en lo posible hacia adelante. Y llegamos a las curvas. Y para las curvas sí que nos va a venir muy bien la ayuda de la pizarra hermética. Ojo, para los que oigáis esto solo como audio, no os preocupéis porque lo explicaré suficientemente bien para que lo entendáis, aunque no lo veáis, aunque mejor os aconsejo verlo. Vamos a ver, aquí he pintado, no soy muy hábil pintando, pero es tan sencillo, aunque sean estos dibujos un poquito naif, nos va a servir. ¿Cuál es el mayor problema de una moto con un coche? Alguno diréis, bueno, que tiene dos ruedas en vez de cuatro. No, vamos a hablar de centro de gravedad. ¿Sabéis? El centro de gravedad es donde se aplican todas las fuerzas que actúan sobre un móvil. Es decir, en el caso de un coche, lo que más pesa es el motor y los pasajeros, podremos decir que el centro de gravedad pues está más o menos a esta altura. Lo vamos a pintar en rojo, lo vamos a poner centro de gravedad. ¿Cuál es el problema de una moto? El problema de una moto es que es más alta, el motor va más alto. El motor ya va aquí, pero es que encima está el peso del pasajero. Con lo cual, el centro de gravedad se nos va muchísimo más alto. Es decir, el par se llama par de vuelco. Lo que hace que un coche vuelque, bueno, en la moto es que si no inclinaras, en cuanto girases, te caerías. ¿Cómo compensas? ¿Cómo solucionas este problema? Fijaos, es muy importante que definamos dos cosas. ¿Dónde está el centro de gravedad y dónde está el neumático? Vamos a suponer que estamos girando hacia ese lado. Tenemos centro de gravedad y el neumático a un lado. Y aquí tenemos centro de gravedad más alto y el neumático justo debajo. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues ya lo habréis imaginado. Tumbando la moto. Aquí sigue estando el contacto con el neumático. Me voy a cambiar... Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pintar el señor conduciendo sin descolgarse. Voy a intentar pintarlo aquí en azul. La cabeza, los bracitos... Bueno, nos da igual. Aquí vemos que el centro de gravedad pues estaría igual, más o menos aquí. Más o menos aquí. Y el contacto aquí. Ya veis que la cosa ha mejorado mucho. Pero ¿qué pasa si te descuelgas? Vamos a suponer que eres un piloto y te descuelgas. Y entonces ya no estás aquí. Eres un tío fenomenal, eres
sacas aquí el culete, pones aquí está la cabeza, los bracitos, tienes que poner una postura un poco ortopédica, los que habéis rodado en circuito lo sabéis. Pero ¿qué conseguimos? Que el centro de gravedad le desplazamos más abajo y más hacia el interior. En vez de estar aquí, pasa a estar aquí. Vamos a hacer una reflexión. Voy a hacerlo en otro color para que sea otra vez en esto. Os voy a comparar una cosa que es clave. Fijaos en esto, en este triángulo. Fijaos cómo de repente es igual. Es decir, lo que consigue una moto tumbándose, o el piloto o el conductor tumbándose todavía más, es que las condiciones, es decir, dónde está el centro de gravedad y dónde está en curva el neumático que agarra, sean las mismas. Aún así, la moto está en desventaja. ¿Por qué? Os lo voy a explicar, muy sencillo. Uno, fijaos toda esta superficie que hay de contacto con el suelo del neumático. Aquí, el neumático tiene que ser redondo para permitir ir recto y para permitir ir tumbado. Es decir, la huella del neumático es muy inferior. Y luego hay otra desventaja. Las suspensiones, pasamos otra vez al coche, aquí voy a dibujar un muellecito, y las suspensiones pues trabajan para arriba y para abajo, aunque el coche esté en curva o esté apoyado. Estará más apoyado o menos apoyado, pero las suspensiones funcionan. Pero en una moto, voy a coger otro color, este. Si el bache sube para arriba, las suspensiones funcionan así. Es decir, cuando una moto está tumbada, no digamos ya en Gran Premio que tumban más de 60 grados, las suspensiones funcionan mucho peor que cuando la moto está en recta, porque es que funcionan, como veis, en otro sentido. Esto hace que una moto pues sea mucho menos eficaz que en curva que un coche. Pero bueno, lo importante, como os decía, hay que inclinar para compensar ese centro de gravedad, para ganar esta distancia, y luego, si te descuelgas, no hace falta que exageres. En carretera yo diría que simplemente insinuando un poco las caderas y desplazando el tronco es más que suficiente, porque en carretera no hay que ir a toda velocidad, pero lo vas a notar, es que lo vas a notar que va a ser mucho más seguro, o bien, siempre lo digo, o vas a poder ir por la misma curva más rápido, o vas a poder ir a la misma velocidad, pero más seguro. La conclusión es clara. ¿Cuánto hay que moverse en la moto? Depende, como decía la canción. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de tres cosas. Si vas solo, de tu nivel de conducción y del tipo de moto. Si vas acompañado, salvo excepciones, yo te diría que mejor te olvides de ir moviéndote en la moto. Lo que hay que hacer, insisto, es anticipar, ir muy suave con anticipación y sin pegar ni frenazos ni aceleraciones bruscas. Si eres un novato, a ver, yo creo que hay cosas más importantes. Céntrate en manejar bien, reducir bien, manejar bien el cambio, manejar el acelerador con progresividad, el embrague de forma adecuada, tener tanto en los frenos. Céntrate en eso, y cuando todo eso ya lo tengas automatizado, no tengas que estar pensándolo, es el momento de que empieces a pensar en cómo moverte encima de la moto. Yo creo que hacerlo toda la vez no sé si es buena idea. Y luego, por supuesto, depende de la moto, porque, a ver, te pongo un ejemplo extremo, en una Custom, pues en una GT, en una moto de gran turismo, incluso a veces en una trail, pues las posibilidades de moverte encima de la moto, sobre todo en recta, porque en curva siempre puedes colgar a vuelta trasero, no son muy sencillas, pero hay motos deportivas, naked, café racer, motos de ese tipo, en general más dinámicas y más ligeras, donde el movimiento, donde si pones tus kilos donde debes, lo vas a notar y tu moto y tu seguridad lo va a agradecer. Lo prometido es deuda. Yo voy a contar lo que pasa cuando vas acompañado, tú quieres presumir y descolgarte, hacer cosas así en la moto como de piloto, pero tu pasajero, en mi caso fue pasajera, está más motivado que tú. No voy a decir el nombre, era mi pareja en ese momento, le encantaban las motos, ella quería conducir la moto, me acuerdo además de la moto perfectamente, una Kawasaki ZZR 1100, es una moto pesada y potente. Y claro, la primera vez que salimos con esa moto, porque habíamos tenido una mucho más turística y no hubo este problema, pero cuando salimos a rodar una carrera de curvas y llega la primera curva, y yo, para un poco presumir de lo bueno que era, quise descolgarme un poco, me encontré con que ella se descolgaba más que yo. Y eso influía muchísimo en la dirección de la moto. Es que al descolgarse más y mover el centro de gravedad hacia el interior, cerraba la curva. Yo tenía que quitar dirección, con lo cual, al quitar dirección y tumbarte más, era todo muy raro, muy difícil. Bueno, lo que me costó convencerla de que no, de que mejor ni ella ni yo hiciéramos nada y fuéramos más despacio. Así que yo os digo que con pasajero, lo de moverse no es buena idea.
Y hemos llegado al final, a la despedida. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que he contado, gran parte de vosotros que sois expertos y veteranos y tenéis muchos kilómetros ya las sabéis. Aunque nunca viene de más, pues repasarlo un poquito. Y para los que, bueno, es nuevo para vosotros, decidlo que empecéis a practicar, pero como os digo, primero dominar la moto y luego empezar con estas cosas. Pero realmente sí que os digo una cosa, sobre todo en qué tipo de motos. En motos ligeras y deportivas y dinámicas, este tipo de cosas se notan y se notan mucho y para bien. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que sea de interés, espero vuestros comentarios, los buenos y los malos, y muchísimas gracias por ver nuestros vídeos y llegar hasta aquí. Y nada, espero... Uy, se cae, es que hay que tener cuidado. Espero veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.